Bueno, aquí estamos una vez más. Mis amigos y hermanos, bienvenidos a su estudio del discipulado bíblico. Algo que me gusta siempre recordar en cada lección es que el discipulado bíblico no es un grupo de lecciones, sino que es una transferencia de vida. Muchas personas tienen un concepto equivocado de que tú te puedes graduar del discipulado, de que tú recibes una serie de lecciones y ese es tu discipulado y cuando terminas la serie de lecciones ya te discipulaste. Bueno, el discipulado realmente es una transferencia de vida a la manera de Jesús, cómo Jesús llevó a personas sencillas hasta llegar a ser maestros de la palabra de Dios, hasta llegar a que ellos fueran apóstoles. En nuestro caso, la meta del discipulado es que cada uno de los creyentes, cada uno de los hermanos, nos conformemos a la imagen de Jesucristo. Antes de iniciar el estudio de hoy que trata acerca del Espíritu Santo, vamos a estar estudiando la lección número 6, el Espíritu Santo, y conociendo a la luz de las Escrituras cuáles son las funciones y los atributos del Espíritu Santo en mi vida. Por el momento, vamos a iniciar pidiéndole la sabiduría a Dios para comprender entonces cuál es su voluntad sobre este asunto. Amado Padre, mi Dios, gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, de escudriñar tu palabra, para conocerte, para tener esta comunión contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Por lo que te pido que nos des sabiduría e inteligencia para entender, para comprender y para adoptar en nuestra vida lo que tienes preparado para nosotros, tu voluntad, ser oidores y hacedores. Y mi Señor, poner en práctica cada una de estas enseñanzas. Y yo te doy las gracias, mi Dios, por el privilegio que me das de edificar la grey que has puesto bajo mi responsabilidad. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, recuerde que este estudio requiere de que usted tenga su Biblia a mano. Biblia Reina Valera 1960. Y sin más preámbulo, vamos a ver quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y le invito a que busque Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Dice así la palabra de Dios. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tres son los que dan en el cielo y estos tres son uno. El Padre, Dios Padre, el Verbo, que es Jesucristo, que es Dios Hijo, y el Espíritu Santo, que es Dios Espíritu. Estos tres son uno, por lo que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Y sabe, aprovecho para compartirte que hay grupos religiosos y sectas que enseñan que el Espíritu Santo no es Dios. Peor aún, hay grupos que enseñan que Jesús no es Dios. Pues es importante conocer y escudriñar las Escrituras. El Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, tenemos un Dios trino. Estos tres son uno, estos tres son Dios. Y cada uno tiene su personalidad y sus funciones. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Cada uno lo vamos a ir conociendo a través de estos estudios. Sin embargo, el propósito de esta lección es conocer y tener un entendimiento a la luz de las Escrituras, lo que el Espíritu Santo hace en tu vida, sus funciones, su personalidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la más ignorada y la más mal entendida. Por lo tanto, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son uno. El Espíritu Santo es Dios. Continuando con el estudio,
¿Dónde encuentro al Espíritu Santo? ¿Dónde encuentro al Espíritu Santo? Busque 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, tú eres templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es casa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ti. Vamos a comparar con Juan 14, 17. Evangelio según San Juan 14, 17. Dice así las Escrituras: el Espíritu de verdad. Y observa que espíritu está en mayúscula. Cuando encontramos que en la Biblia espíritu está escrito en mayúscula, significa que se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Gálatas 4:6. Busquemos Gálatas 4:6. Dice así la palabra de Dios. Recuerde tener su Biblia, su bosquejo. Si no tiene su bosquejo, busque una libreta para que pueda tomar sus apuntes. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de su Hijo, que hace mención este versículo, ¿dónde está? En nuestro corazón. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Efesios 2:22. El libro siguiente después de Gálatas. Efesios 2, versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú eres edificado, es como la construcción de un edificio. Ese edificio que eres tú, ese templo que eres tú, es edificado para que en este edificio que somos nosotros viva, more el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahora, ¿desde cuándo el Espíritu Santo vive en mí? ¿Sabías que el Espíritu Santo vivía en ti? Bueno, ya sabes que vive en ti. Qué bueno que hemos tenido este tiempo para escudriñar estos versículos. Ahora sabes que el Espíritu Santo vive en ti. Pero puede surgir la duda, ¿desde cuándo el Espíritu Santo vive en mí? Aprovecho para invitarte, si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Por lo que procuraré responderte, procuraré enviarte las respuestas acerca de tus inquietudes. ¿Desde cuándo el Espíritu Santo vive en mí? Aquí cerca, en Efesios 1:13, hay un versículo clave. Me encanta este versículo porque más claro no puede ser, más directo no puede ser. Y vamos a aclarar algunas otras cosas más con respecto a este punto, desde cuándo el Espíritu Santo está en mí. Dice así la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a entrar bien claramente a este versículo y te recomiendo que día a día
sigas también nuestros devocionales, que todos los días publicamos un video de devocional. Pues hace algunos días estuve desarrollando Romanos 12, 1 y 2, que nos habla acerca de nuestro culto racional. Es importantísimo que nuestra fe y nuestra devoción al Señor esté basada en el pleno conocimiento de su voluntad, en el pleno conocimiento de la palabra de Dios. No por emociones, no por sueños, no por señales, sino es un culto racional, no un culto emotivo e irracional, no, un culto racional. Y una de las cosas racionales que estamos viendo aquí es desde cuándo el Espíritu Santo está en mí. Dice, vamos a leer el versículo más lentamente. En él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ok, la Biblia se identifica a sí misma como la verdad, la palabra de verdad. Lo vamos a estudiar en el próximo discipulado, acerca de la palabra de verdad. El próximo discipulado, el tema es la Biblia. Por el momento, la palabra de verdad la hemos oído, la hemos entendido y la hemos creído. Dice, el evangelio de vuestra salvación. Oíste la palabra de verdad, oíste la palabra de Dios. Específicamente, ¿qué de la palabra de Dios? Oíste el evangelio de vuestra salvación. Oíste las buenas nuevas. Si quieres saber cuáles son las buenas nuevas, busca aquí mismo en esta lista de reproducción en este canal de Discipulado Bíblico el tema Discipulado 1, parte 1 y parte 2. Desarrollo todo lo que tiene que ver con las buenas nuevas si no estás claro cuáles son las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas es el mensaje de Jesucristo para que tú seas salvo. Si has oído el mensaje de la palabra de Dios y has oído, has recibido el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, y no solamente lo oíste y lo entendiste, dice aquí en Efesios 1:12 y 1:13, perdón, y habiendo creído en él, además de que lo oíste y lo entendiste, lo creíste, que es lo más importante, lo creíste. Habiendo creído en el Evangelio, habiendo creído que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, habiendo creído que tú eres pecador y necesitabas arrepentirte porque estabas condenado, y ahora con Jesús, en Jesús tienes vida en abundancia, tienes vida eterna. Tomaste la decisión de abrir tu corazón a Jesús para que Jesús viniera a vivir en ti. Confesaste con tus labios que Jesús es el Señor. Dice aquí las Escrituras, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento en que recibiste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, en ese momento el Espíritu Santo vino a vivir en ti. Ahora, para aclarar, hay grupos religiosos que enseñan que tú recibes el Espíritu Santo cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, cuando hablas en lengua, cuando manifiestas señales y prodigios. Esto no es cierto, mis hermanos. La Biblia nos indica claramente que recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo, cuando creemos en el Evangelio de Jesús. Ahora, ¿hasta cuándo estará el Espíritu Santo en mi corazón? Ya que sabemos que está en nosotros, ¿hasta cuándo estará? Asimismo, como hay falsas enseñanzas acerca de que el Espíritu Santo viene a nosotros en diferentes épocas, bajo diferentes circunstancias, que por cierto, también hay enseñanzas falsas corrientes doctrinales que enseñan que el Espíritu Santo entra y sale. Si tú te reconcilias con Dios, Él regresa, y si pecas, se va.
Eso no es así. Vamos a leer Juan 14, 16. Juan 14, 16. Para dejar esto claro. ¿Hasta cuándo estará el Espíritu Santo en mí? Dice las Escrituras. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Una vez que recibes al consolador, que es otro nombre por el cual se le conoce al Espíritu Santo, ese consolador, el Espíritu Santo, estará en mí para siempre. No hay forma en que se vaya. Él estará en mí para siempre. Ahora, para aclarar, pastor, pero ¿cómo usted sabe que eso de que el consolador, a lo mejor el consolador sí va a estar para siempre, pero el Espíritu Santo no? Aquí mismo cerca, búsquese el versículo 26 del capítulo 14 de Juan. Juan 14, 26 dice, mas el consolador, y observe que consolador está con C mayúscula, significa que es un nombre personal. ¿Nombre personal de quién? Es uno de los nombres personales del Espíritu Santo. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y eh, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese es el consolador, el que estará en usted para siempre. ¿Cuál consolador? El Espíritu Santo. Continuando, vamos al siguiente punto. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Tenemos que saber de que cada persona de la Trinidad tiene sus funciones. Le doy una ilustración hablando de Jesús. Jesús vino a salvarnos. Pero obviamente el plan de Dios no solamente es que fuésemos salvos. El plan de Dios es establecer una nación santa que le adore. Y para eso, primer paso era ser salvos. Jesús vino a eso, a salvarnos. A partir de ahí necesitamos crecer espiritualmente. Crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Pues bien, en ese proceso de crecimiento espiritual, el Espíritu Santo tiene mucho que aportar. Para empezar, Juan 16, 8 al 9. Vamos a leer estos versículos de Juan 16 del 8 al 9. Dice las Escrituras. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Vamos a leer el 10 también. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y el 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. Para empezar, al que no es creyente, lo convence de pecado. ¿Para qué convence el Espíritu Santo al que no es creyente de pecado? Para que reconozca que es pecador, se arrepienta y reciba a Jesús como su Salvador. Ahora, al creyente lo convence de justicia y de juicio. Al que ya es creyente, al que ya nació de nuevo, el Espíritu Santo le convence para que obedezca la palabra de Dios y entienda de que se maneje, camine conforme a los estatutos de Dios, que es el camino de justicia y de juicio, para que conozca las consecuencias nefastas de lo que es pecar, para evitar el pecar. Entonces el Espíritu Santo está trabajando en usted y en mí para que no caigamos en tentación y no pequemos, y de esta manera agrademos al Señor. Que por cierto, cuando pecamos, ya que somos humanos y estamos en un proceso de crecimiento espiritual,
puede venir un sentimiento al que le llamamos peso de conciencia. Usted conocerá acerca de este término. Hizo algo malo y le pesó la conciencia. Bueno, hay que diferenciar entre lo que es convicción y culpabilidad. Ya vamos a pasarlo a un plano espiritual bíblico y no a como el mundo le dice peso de conciencia, sino vamos a llamarlo espiritualmente como es. Y hay dos sentir que son parecidos: convicción y culpabilidad. Pues bien, la convicción, que es la que el Espíritu Santo nos da a nosotros de pecado, es Dios señalándonos algo que está mal en nosotros para que nosotros arreglemos el asunto. Eso es convicción. Convicción es reconocer: wow, me equivoqué, esto no estuvo bien. ¿Qué tienes que hacer cuando pecas? Pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Busquemos Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Si tienes tu bosquejo, puedes ir llenando los espacios en blanco. Si no tienes tu bosquejo, por favor escríbeme y te lo haré llegar. Dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir? Hermano, no importa de qué color sean tus pecados, ten convicción de que pecaste. Pídele perdón a Dios para que te limpie. Listo. Ahora, si caes en la culpabilidad, quiero que sepas algo: no es de Dios sentirse culpable. El Espíritu Santo te da convicción de pecado para que tú reconozcas las consecuencias de pecar, para que te arrepientas, pidas perdón y regreses al camino de Dios. Pero la culpabilidad es el diablo acusándote de que tú no eres nada ni nadie y tampoco te mereces las bendiciones de Dios. Satanás es el acusador. Cuando tú te sientes culpable, entonces ora a Dios, pídele perdón a Dios. ¿Por qué? La culpabilidad no viene de parte de Dios. No caigas en ese error. Muchos cristianos sinceros cometen errores, sienten culpabilidad y se apartan del camino. No desean volver a la iglesia por la vergüenza que les da enfrentarse a los hermanos. ¿Y qué van a decir los hermanos? Yo metí la pata, no me merezco que Dios ni me mire. Eso es una mentira del diablo. Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el diablo, acusándonos delante de Dios, diciéndole: Dios, enviaste a tu Hijo Jesús a morir por Nehemías, por Brian, por Joseph, por Alejandro, por David. Mira cómo te paga. Peca. No le hace caso a sus padres. Es un mentiroso. No es responsable y así, ¿no? Ese es el diablo acusándote delante de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Mi sangre lo limpia. ¿Qué dice Jesús? Yo di mi vida por él. Yo lo amo. No te sientas culpable. Arrepiéntete y vuelve al camino. No te dejes arrastrar por el sentimiento
de la culpabilidad. Vamos a quedar hasta aquí en este estudio por hoy acerca del Espíritu Santo. Ya la siguiente clase, en la segunda parte sobre el discipulado 6, el Espíritu Santo, vamos a ver un poco más acerca de las funciones del Espíritu Santo. Y son muchas más funciones que las que acabamos de ver. Por el momento, te exhorto a que escudriñes la palabra de Dios, repasa lo que hemos estudiado hasta el momento, pídele perdón a Dios, regresa al camino si estás desviado, si estás apartado, si te tomaste tu democrático avión vía Egipto, si te fuiste para el mundo, porque Dios te perdona y te limpia tus pecados. Confía en Dios. No caigas en falsas corrientes doctrinales. Si ya recibiste a Jesús como tu Salvador, tú tienes al Espíritu Santo. Si tú no has recibido a Jesús, no esperes más, no esperes que sea tarde. Este es tu momento de salvación. Cree en Jesús como tu Salvador personal. Y por el momento, hermanos míos, solamente me resta decirles, Dios los siga bendiciendo. Soy su pastor, Héctor Polo, con el deseo de guardar su mente y su corazón en la sana doctrina. Hasta la próxima. Vamos a orar para despedirnos. Amado Padre, gracias por tu palabra que nos has enseñado en este día, sobre todo sobre esta temática relacionada con tu Santo Espíritu. Gracias porque nos has dejado este manual. Gracias por esos hermanos sacrificados que fueron instrumento tuyo para que esta Biblia nos llegara en español y la pudiéramos entender claramente. Y con ese mismo sentir que eres un Dios de orden y un Dios de entendimiento, danos la sabiduría, mi Dios, para comprender lo que debemos saber acerca del Espíritu Santo y no caer en errores doctrinales y no ser arrastrados por falsas doctrinas, sino entender a la luz de tu palabra qué nos deseas enseñar acerca de tu Santo Espíritu. Mi Dios, gracias, guarda el corazón de los que han participado en esta noche. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.